Bienvenidos, amada iglesia, al estudio bíblico correspondiente a esta semana. Estamos en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a hablar de un tema, no es que sea controversial ni tampoco duro, sino necesario, que todo creyente debe, si la naturaleza de Dios ha sido puesta en nosotros, utilizar la lengua para bendecir nada más el nombre de nuestro Dios, para ser de bendición. Vamos a hablar del tema de la lengua, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Santiago incluye un tema tan duro? Porque ya desde tiempos antiguos la lengua ha provocado tremendos males y es necesario que la lengua esté sujeta al Espíritu Santo. Porque si no está sujeta al Espíritu Santo, la lengua va a ser utilizada por el mismo infierno, lo dice la carta misma. Pero usted y yo, que hemos conocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, si nuestro corazón está lleno de Cristo, eso es lo que va a hablar. Eso es lo que vamos a decir, eso es lo que vamos a vivir. Se recuerdan que el estudio anterior lo terminamos con la necesidad de manifestar nuestra fe por medio de nuestros actos. Ahora nos va a exhortar que la fe vamos a manifestarla por medio de lo que hablamos también, pero eso da a entender que vamos a utilizar este miembro pequeño llamado lengua solo para hablar lo que a Dios le agrada. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Santiago, léalo conmigo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Alguien que puede dominar su lengua, este tendría que ser un hombre perfecto. Cuando la Escritura dice en el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros, está hablando de la necesidad que debemos nosotros en no querer, hermanos, tratar de enseñar algo de lo cual usted y yo no sabemos. Para eso fueron levantados los ministerios que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? El ministerio pastoral, el ministerio de evangelismo, el ministerio del maestro, para eso está. Y que no quedamos todos como iglesia queriendo ser sabios, y para eso vamos a caer en un problema, de lo cual dice que ya quienes ejecutan ese servicio a Dios, a ellos les ha sido encomendado, y si ellos no lo utilizan bien, que dice el versículo, traerá mayor condenación. ¿Por qué? Porque son los que enseñan. No todos los creyentes son capacitados para enseñar. ¿Todos los creyentes son capacitados por el Espíritu Santo? Sí. Pero la enseñanza del maestro le ha sido dada por medio de Dios a alguien. Dios le revela la palabra. Ese alguien tiene la obligación de hablar lo que a Dios quiere que el pueblo escuche, la voluntad de Él. No puede hablar nada más que eso. De lo contrario, dice la Escritura, que caería en un problema. ¿Cuál problema? El problema de que le va a traer condenación por estar hablando más de lo que no debe. Hermanos míos, no os hagáis que maestros. ¿Cuántos? Muchos. O sea, ya están los que Dios ha establecido, los que Dios seguirá levantando, y si alguien anhela esto, bueno, gloria sea a nuestro Dios, Dios lo ha de preparar, ¿ves? Pero no queramos nosotros querer enseñar o querer utilizar la lengua para querer solamente hablar por hablar. ¿Por qué razón? Por lo que dice el versículo 1, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice? Mayor condenación. ¿Al qué? Al que, mire, el proverbio no se equivoca cuando dice que entre más palabras abundan, más pecado hay. ¿Sabe usted que
un ser humano es capaz de pronunciar más de 30,000 palabras durante todo el día. Esas 30,000 palabras solamente en un día. Usted dirá, hermano, eso es, ¿cuánto sería si lo escribiéramos? Serían millones de libros. Nada menos en una predicación hay una cantidad exagerada de palabras que son pronunciadas. En una conversación con un familiar, usted pronuncia muchas palabras. Entonces, es esa la razón por la que Dios, por medio de la carta, nos exhorta a que esas palabras que pronunciemos tengan que ser de edificación. Tengan que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, como hijos de Dios. ¿Qué más dice el versículo 2? ¿Por qué? Todos ofendemos muchas veces, dice la Escritura. Pero ¿cuánto ofendemos más hablando? ¿No cree que la palabra de Dios nos exhorta en el proverbio cuando dice que hay palabras que son como qué? Como golpes de qué? De espada, o sea, dañinas, penetran y causan heridas, causan problemas. ¿Por qué? Porque esas palabras están, ¿qué, hermanos? Ofendiendo. Y si alguien dice no lo hace, bueno, el que logra controlar su lengua, este se mete menos en problemas. Miren lo que dice el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, no se diga más en acto, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es como considerado un varón perfecto. Y si es varón perfecto, tiene la capacidad de dominar todo el cuerpo. Si domina este miembro llamado lengua. Miren lo que dice el Proverbio capítulo 21, versículo 23, similar a lo que estamos hablando. Por favor, búsquenlo. Estamos hablando de la lengua. Proverbios capítulo 21, versículo 23. Los proverbios hablan mucho acerca de la necesidad de utilizar bien ese miembro pequeño que es la lengua. ¿Qué dice el versículo 23? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de... Hay angustias, quiere decir que han venido por causa de qué? De usar la lengua para mal. Pero cuando usted la guarda, decía Santiago, es capaz de refrenar todo su cuerpo, y esto le va a ayudar a qué? A que sea un varón perfecto y que también, hermano, no ofenda. De eso está hablando, ¿verdad? ¿Por qué razón se trata la lengua? Porque con ella, hermano, tenemos que saber utilizarla para bien. Cuando hablamos debemos de considerar qué es lo que vamos a hablar. Hay 5 aspectos necesarios para que usted se meta en menos problemas con la lengua, con su boca. Y esos aspectos son: primero, cuando va a hablar, ¿qué va a hablar? Segundo, ¿cómo vamos a hablar? Tercero, ¿dónde vamos a hablar? Cuarto, ¿por qué y para qué vamos a hablar? Amén. Esas cosas debemos considerarlas para no cometer pecados con la lengua. Alguien me va a decir, hermano, pero eso es difícil. Sí, es que de eso se trata. El problema es que la primera parte de lo que estamos viendo es las características de la lengua. Pero cuando sigue hablando el tema al final, dice que no debe de ser así. O sea, no puede, dice, que esta misma lengua que bendice a Dios termine maldiciendo al hermano a quien Dios ha creado. Entonces dice la Escritura claramente que no debe de ser así. Por eso la recomendación, ¿verdad? Cuando vamos a hablar, analicemos, hermanos, ¿qué vamos a hablar? Lo que vamos a hablar va a ser de bendición. Lo otro, ¿cómo vamos a hablar? ¿Con palabras ofensivas? ¿Con una exaltación? ¿Dónde hablamos? ¿El lugar es adecuado? ¿Con quién hablamos?
esa persona con la que vamos a hablar es una persona a la que le vamos a hablar bien o con la que solamente vamos a utilizar la lengua para mal. ¿Con quién vamos a hablar? Y por último es, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que yo abra mi boca? Si Dios ha dejado al ser humano, hermano, este miembro pequeño, se lo ha dejado, hermano, para un propósito bueno. Pero como Satanás, por medio del pecado, distorsionó la imagen de Dios, esto ya lo hemos estudiado, ¿qué es lo que pasa? Satanás quiere utilizar todo su cuerpo para hacer y deshacer la voluntad de Dios. Pero si usted ha venido a Cristo, y yo también, debo de entender que la imagen de Dios ha sido dejada nuevamente implantada dentro de mí, por lo cual este miembro debe de ser utilizado también por medio de Dios. Debe ser utilizado por Dios para la alabanza de su gloria. Eso es lo que los cristianos debemos de dar. ¿Qué naturaleza está en mí? Está la naturaleza de Cristo, ¿verdad? Entonces, si la naturaleza de Cristo está en mí, debo de controlar la lengua. Es un miembro, dice, lo está describiendo, pequeño. Dijo alguien, ¿verdad?, que muchas veces somos esclavos de lo que decimos, porque con la lengua nos atamos. Así eso lo dice el dicho, pero el proverbio dice también, ¿verdad?, que con la lengua podemos, el poder de la vida está en la lengua. Al hablar podemos matar o podemos vivir también dar la vida. Este miembro pequeño, hermano, que no tiene huesos, que no es como los dientes de nosotros son duros, pueden masticarla, pero la lengua es capaz de deshacer la vida de un ser humano, de masticarlo más que los dientes. Con la lengua, dice la Escritura, hermano, que es capaz el hombre de destruir la imagen de alguien, ¿verdad? La reputación de alguien se puede perder porque alguien vino y dijo, y de usted ya se le creó una imagen de esta persona. ¿Por medio de qué? De la lengua. Cuando usted la ve, ¿a quién ve? Ve lo que la lengua generó. Usted no conoce a la persona, ni yo tampoco, pero hubo alguien, usó la lengua para hacer en mí la imagen de una persona, sea bueno o sea malo. ¿Ve cuán peligroso es la lengua? Esto que solo estamos viendo cómo es, tanto físicamente como también, hermano, para qué la estamos utilizando. El versículo 3 dice lo siguiente: he aquí nosotros, miren, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos todo su cuerpo. Un caballo, hermano, para poder ser domado, le incrustan lo que se le conoce, ¿verdad?, como en la caballeriza, ¿verdad? Hay una parte que le ponen el freno, ¿sabe dónde? Entre los, aquí en la trompa, como se le dice, ¿verdad? Y eso hace, hermano, que todo el caballo sea controlado. El caballo es un animal casi salvaje, no tal vez salvaje, pero es domesticado. Pero lo que quiere comparar es cómo un animal, siendo así, es domado y la lengua no. Continúe conmigo, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mira, también otra ilustración: las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Los aviones, hermano, los aviones son dirigidos con pequeñas palanquitas. Bueno, hoy está en modo automático, en los barcos también, y ellos van en contra. Pongamos atención a lo que nos está enseñando la Escritura. Si dice que van en contra de qué, hermano, del viento, pero las dirige un pequeño timón, entonces aparentemente eso es contra la naturaleza. ¿Quién tendría que ser más fuerte? El viento. Pero ese pequeño timón domina la
impone sobre el viento. Correcto. Ahora, traigámoslo a lo que quiere enseñar de la lengua. Si la lengua es pequeña y la controlamos, ¿podría usted ir en contra de esa naturaleza que quiere utilizar el enemigo para que esa lengua destruya? Puede, sí se puede en Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere enseñar. Si alguien la llega a controlar, hermano, este va a tener capacidad, decía el versículo 2, ¿verdad?, de meterse en menos problemas, de ofender menos. ¿Cómo se ofende más? ¿Hablando o quedándonos callados? Aún el proverbio dice que aún el necio, cuando ¿qué? Calla. ¿Qué quiere decir? Que se quede en silencio. En ese momento en que él se ha quedado en silencio, el proverbio dice que es considerado como ¿qué? Como sabio. Entonces, ¿por qué es considerado como sabio? Porque logró contener su lengua. La pregunta es, ese freno en el caballo, ese timón en las naves, ¿es más grande que la lengua en el aspecto físico? Si son más grandes, hermano, los frenos del caballo que la lengua de nosotros, ¿o no? Es más grande el timón de un barco. Yo considero que es más grande, es pequeño en sí, pero es más grande que la lengua. Y puede hacer todo eso. Imaginémonos cuánto podríamos hacer si llegamos a controlar esta lengua. A eso quiere llegar la enseñanza. Versículo 4. Mirad también las naves. Bueno, ya lo leímos eso, a 5. Así también, ¿qué es, hermano? La lengua. Pequeña quiere decir, ¿verdad? Está hablando de la descripción, ¿cómo es? Así también la lengua, un miembro pequeño, pero tiene un problema. Se jacta de grandes cosas. Mire. Usted no sé si ha visto la gente, los políticos y aún, hermanos, los falsos profetas, ¿qué utilizan para engañar? La jactancia. Pero ¿qué están utilizando? Lo que se conoce vulgarmente como tienen una gran labia, dice la gente, ¿verdad? La lengua la están utilizando ¿para qué? Grandes jactancias, hermano. Grandes cosas. Yo conocí a personas ancianos que contaban, me gustaba oírlos, porque hablaban de sus hazañas. Ahora entiendo, quizás esas hazañas eran hasta mentiras. Pero como nos tenían a nosotros, como cipote, nos tenían bien dormidas. ¿Qué estaba haciendo la lengua? Trabajando. Grandes jactancias, ¿verdad? Bueno, llegué a tener un cuñado que dice que fue militar. Hermano, yo hasta que vi la película de Rambo, llegué a entender que el Rambo había visto. Él fue militar y dice que allá, hermano, en la guerra de nuestro país, sí, eso no es mentira. Y lo cuento porque decía esto. Que una vez en un ataque quedó él solo, toda la compañía murió, pero él venció a todos aquellos enemigos. Hermano, nosotros con mi hermano muy impactados que nos contaran esas historias. Después voy viendo la película, eso era mentira, hermano. Me estaba haciendo la lengua. ¡Eso era mentira! ¡Era mentira! Después, poco a poco, nos fuimos dando cuenta que quizás ni al ejército había ido. ¿Qué es eso, hermano? Grandes jactancias. Con esta lengua venimos, hermanos, y apantallamos a cualquiera. Y no, hermano, yo soy aquí, yo soy allá, y mírenme aquí. Estoy, ¿qué, hermano? Jactándome. Cuando dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí está el problema. Cuando eso sucede, he hablado de lo que hace la lengua, pero mire lo que produce. ¿Cuál es el resultado de esa jactancia? Lea conmigo, por favor, la segunda parte del versículo 5. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Para encender un bosque, ¿se necesita un gran fuego? No. Solo se necesita una chispa. Volviendo a las características de la lengua, entonces la lengua se le está poniendo, según Santiago, hermano, como ese fósforo, esa chispa capaz de incendiar, no un bosque.
ver lo que enseña, versículo 6. Y la lengua es un... ¡Qué tremendo va! Un fuego. Este ya es el producto, lo que produce la lengua. Un fuego. Miren, un mundo. Allí no dice parte del mundo. Y va siguiendo el volumen. Un mundo de maldad. ¿Qué más? La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el ¿qué, hermano? Todo el cuerpo. ¿Qué más? E inflama el ¿qué? La rueda de la... Vaya, una chispa puede incendiar el ¿qué? Un bosque. Pero la lengua es capaz de ¿qué? De arrasar no solamente con todo mi cuerpo, sino que toda la rueda de la creación. Quiere decir que es tan dañina que puede no solo arruinar mi vida, sino arruinar la de toda una creación. Eso es lo que sucede. ¿Con qué? Con este miembro pequeño. La lengua ha sido capaz, oiga bien, de destruir personas. La lengua ha sido capaz de traer graves consecuencias a un matrimonio, capaz de destruir el matrimonio. La lengua. La lengua ha sido capaz de destruir familias enteras e incluso hasta involucrar en graves problemas a toda una comunidad y, por qué no decir, a toda una nación. Por culpa de la lengua, de andar hablando más de lo que no debemos. Porque ese miembro pequeño, si no lo entregamos a Cristo, hermano, es como una chispa. Hermano, ya se dio cuenta tal y tal cosa. El que usted, y ya se encendió el bosque. No el bosque, la creación. Ya no solo se contaminó él, sino contaminó a lo que le está contando. Y aquel va, ¿y qué va haciendo, hermano? Uy, eso es un combustible. En las iglesias se debe de tener este cuidado. Es más peligrosa la lengua en la iglesia para destruir que los enemigos que están fuera de la iglesia. Hermano, ¿cómo? Esto es correcto, hermano. ¿Sí? Aquellos están queriendo atacar de afuera, pero estos están corrompiendo en él. Están contaminando, dice la Escritura. Y vean lo que sucede en el versículo 6. No lo hemos terminado cuando dice: contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, ¿de dónde reside ese combustible? Dice, ella misma es inflamada por el ¿quién? Infierno. Mire, ¿por qué habla en este caso, hermano, de que es inflamada por el infierno? Porque el infierno es el lugar donde vive ¿quién? Satanás. Y donde vive Satanás, ¿qué gobierna? El caos. Entonces, ¿quién enciende la lengua cuando es para la destrucción? El mismo infierno. El mismo Satanás. Ahora, la Biblia nos enseña que en el libro de Hechos, mire qué curioso, allá los estaban en el aposento alto, dice que vino el Espíritu Santo y como fuego, dice, ¿verdad? Que aquellos hablaban nuevas lenguas. Ese fuego era como celestial, tan celestial que la gente oía que estaban ¿qué? Glorificando a Dios, ¿o no, hermano? Entonces, esas lenguas fueron tomadas ¿por quién? Por el fuego celestial. Porque la gente misma dice que les oía hablar en su propia lengua, glorificando ¿a quién? ¿Con qué se glorificaba a Dios en ese momento? Estaba con la lengua, ¿verdad? Pero había sido incendiada la lengua ¿por quién? Por el mismo Dios. Pero cuando la naturaleza terrenal gobierna en mi vida, esta lengua puede ser incendiada ¿por quién? ¿Inflamada por quién? Por el mismo diablo. Ahí le llegan muchas veces a usted. Hermana, la venía a visitar. Hacia adelante, usted no se imagina, ¿verdad? Le quería contar. Ahí ya está en la chispa, hermano. Acuérdese de los 5 principios. ¿Para qué debo de utilizar la lengua, verdad? ¿Con quién voy a hablar? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Para qué voy a decir? ¿Para qué voy a oír también, verdad? Entonces tengo que tener ese cuidado como hijo de... Mira, hermanito, si vamos a hablar de este problema,
No es que yo quiera ser pesado, pero esto no edifica. Mejor oremos, hermano, y cambia el tema y vaya llevando a aquella persona al ámbito espiritual, porque si lo dejamos va a contaminar el cuerpo de esta persona y después ¿qué? Toda la creación. Y se va a meter, hermanos, ¿el qué? El fuego por todas partes, ¿verdad? Cuando usted viene a sentir, ya está en el mismo fuego. Hay hermanos también, ¿por qué? Porque llevaron el fuego. ¿Y de dónde había sido ese fuego? Inflamado. El combustible de esa plática, ¿dónde nació? En el infierno. ¿Quién fue el que lo produjo? El diablo. Eso es lo que sucede, hermano. Versículo 7, avancemos por favor. Porque toda naturaleza, mire, de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mire, fíjese que curiosamente este versículo está en el orden que fue escrito cuando Dios hizo la creación, en el mismo orden. Dice que toda la naturaleza, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, así como Dios lo creó, quiere decir, se doma. ¿Por qué está escrito así? Porque dice que el hombre tiene la autoridad. ¿Se recuerdan que en el... Miren qué glorioso es Dios en su misericordia? Hemos estudiado hace poco la imagen de Dios, ¿verdad? En el estado original en el que fue creado el hombre, Dios dice que le dio el poder de dominar toda bestia, todo animal. Si lo dice la Escritura, ¿verdad? En el estado original. Esto es real. Se puede dominar hasta cualquier animal porque Dios le ha dado autoridad al hombre. El problema es, como volvemos a repetir, fue distorsionada la imagen de Dios, todo se distorsionó. El caos gobernó ya la naturaleza porque el enemigo introdujo pecado. Entonces, cuando dice la Escritura que esto es por naturaleza, usted puede domar un caballo, como lo decía allí, ¿verdad? Puede domar hasta una culebra, hermano. Aunque usted me diga que no. Hace poco fuimos con mi hermana. Hace poco que estuvo con nosotros mi hermana, y la llevamos por ahí a un pueblo. Sale un hombre, hermano, una gran culebra. Y le digo yo, mira, vamos a tomar una foto molestándola. Uy, dice, pega el gran susto. La culebra del hombre la andaba aquí. ¿La tiene como? Domada. Eso es algo normal. Pero vea lo que sigue, versículo 7. Porque toda naturaleza de bestia, ya lo leímos, 8. Pero ningún hombre, aquí está. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Otra vez vuelve a describir. ¿Por qué razón? Que es un mal que no puede ser refrenado. Aquí ya agrega la muerte, lleno de veneno. ¿Qué? Mortal. ¿Que la palabra mortal qué significa? Muerte. O sea que la lengua es, usted dice, te va a picar ese animal. ¿Ha oído usted eso? Es ponzoñoso. La lengua es ponzoñosa. Con la lengua destruimos a cualquiera. Cuidadito, si no nos estamos dando cuenta. El capítulo 1 habló de este tema. La necesidad, hermano, de refrenar la lengua está en el capítulo 1, si no me equivoco, versículo... En el estudio ya lo vimos. Busca el capítulo 1, por favor. Miren lo que dice versículo 26. ¿Lo podemos leer? ¿Lo leemos? Leámoslo por favor. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es. Entonces, si alguien se la lleva de religioso, lo primero que debe de demostrar es con qué. Refrenar. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Que aquel que crea que ha sido renovado y regenerado, se le debe de
notar por qué. Porque se refrena su boca. Pero los cristianos, hermanos, somos al revés. No me importa nada. Ese ya lo va a saber medio mundo. Y le va a agregar. ¿Qué están dando a entender? Que no ha refrenado el qué. Y a todos nos sucede. Y eso no debe de ser. Vamos por favor, capítulo 3. Versículo. ¿Me ayudan por favor? ¿En qué versículo nos quedamos? 8, ¿verdad? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre lleno de pecado. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Miren, hoy quizás es fácil de demostrar que la lengua sigue destruyendo con las redes sociales. Si alguien publica algo, hermano, una noticia de alguien, ¿sabe qué sucede, hermano? Empiezan los comentarios. Allí que la lengua ya. A ese deben de matarlo, que está haciendo la lengua. Pegan, hermano, una linchada a una persona, si se dan cuenta que hizo algo, llévenlo a la cárcel, denle muerte. Está que la lengua manifestando su naturaleza, envenenando la creación, ¿o no, hermano? 9. Curioso. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí a la iglesia venimos, ¿verdad? Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Con mi lengua estoy bendiciendo el nombre de Dios. Pero cuando salgo de la iglesia, ese no sé qué y no sé cuánto, estoy ¿qué? Maldiciendo a quien lo acabo de bendecir. ¿Por qué razón? No, hermano, ahí no dice así. Y vuelvan a leer, por favor, cuando dice el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Qué dice la Escritura? Que están hechos a su... O sea, ¿cuál imagen estoy yo maldiciendo? La imagen de Dios, correcto. Cuando yo aquí canto bien bonito, pero allá, ¿verdad? Llego a mi casa, hermano, a maldecir. Estoy maldiciendo no a mi familia, estoy maldiciendo a aquel que digo yo que acabo de bendecir. ¿Eso es correcto? No, aquí no está la Escritura, porque alguien va a decir, hermano, es que miren, si nos quedamos en el versículo 8 donde decía que nadie la puede dominar, entonces ¿para qué está escrito Génesis 1:26? Perdón, Santiago 1:26, donde decía, el que se cree religioso primero tiene que refrenar su boca. ¿O no? Es que no nos vamos a... Tenemos que leer todo el contexto, porque alguien puede decir, hermano, es que la misma Biblia dice que la lengua no se puede refrenar. Miren lo que dice el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué dice la Escritura? Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que eso es contra naturaleza. No se puede. Y va a poner dos grandes ejemplos que nos van a demostrar que la misma naturaleza creada por nuestro Dios es perfecta. Y para ello usa 3 ejemplos. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma obertura agua dulce y amarga? La naturaleza misma. ¿Cuántos conocimos, hermana de la que tenía que contar? Usted conoció los nacimientos, ¿verdad? Los ríos, ¿verdad? Los ríos, el agua que pasa en esos ríos ha nacido de una fuente. Esa fuente le llaman agua dulce, ¿verdad? Usted agarra esa agua y agarra el agua del mar, ¿verdad que tienen una diferencia? La naturaleza misma dice que aquella agua de aquel nacimiento, tuve la oportunidad de conocer, de ir seguido, hermano, hace mucho tiempo, un nacimiento, le decíamos el nacimiento, decía, ahí nacía el río, hermano, mire, pero qué precioso de la tierra, hermano, borbojea esa agua, hermano, y hasta nosotros íbamos a tomar. A lo que quiero llegar es que esa agua refresca, ¿verdad? La naturaleza misma dice, esa agua no un día nace salada, otro día, o a la misma vez, no puede. La naturaleza misma que me está diciendo, no puede. Cuando mi boca está siendo usada, entonces mi lengua para el mal, es porque la naturaleza que está en mí está ¿qué?
está todavía en pecado. Pero cuando mi boca es refrenada, mi lengua, y solo la utilizo para glorificar a Dios, es que mi naturaleza, impuesta por la fe en Cristo Jesús, me hace hablar así. Aquí lo que me dice, ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿Dice usted que aquí hagamos otra ilustración más? Usted siembra un palo de aguacate, la naturaleza misma, ¿qué le va a dar, hermanos? Mango. Pues, hermana, cuando traen algo, ¿verdad? Mire, conseguí esto, ¿verdad? El hermano tiene guindas. ¿El palo de qué es, hermano? Es de Nance, donde nos trae el guinda, ¿para que no va? No dice el hermano, es de guinda. Quiere decir que la naturaleza misma muestra el fruto del cual es esa especie. Entonces, la especie creyente que está en nosotros, ¿qué debe de producir en nuestra lengua? Va que mejor vivamos así, mudos. El mudo tiene menos problemas que nosotros. Usted dice, ay, pobrecito, no puede hablar. Ese está bendecido, hermano. Hermano, se va a quedar mudo. Ese se mete en menos problemas que usted. Y yo. ¿O no? ¿Para qué tenemos que estar mudos? Para que la naturaleza terrenal no gobierne nuestra lengua. ¿Amén, hermano? Terminemos, versículo 12. Ahí estamos ya, ¿verdad? O la vid higos, que es el tercer ejemplo. De la vid nacen las uvas. El higo es otra plantación, ¿verdad? La última parte del versículo 12 dice así: así también ninguna fuente puede dar agua salada. Vaya, hermano. Entonces, ¿la Biblia dice que no se puede dominar la lengua? Amén, correcto. Si Cristo vive en mí, Cristo debe utilizar mi lengua. Ese es el problema. Pero aquí el problema que se da en nosotros, hermano, que aquí venimos con la lengua. Hermanito, Dios le bendiga, hermano, y allá en la casa, ¿verdad? Estos chuchos, chucho por allá, ¿verdad? Nada le ha hecho el chucho. ¿O no, verdad? O a los vecinos, ¿verdad? No les hablé, a esos sinvergüenza. Ay, hermano, y la imagen de quién estamos ofendiendo, de al Dios que venimos aquí. Te exaltamos sobre tono de alabanza, te exaltamos, Señor. Bien bonito se oye, exaltémoslo, respetando la imagen de Dios en el prójimo. Miren, Santiago, hermano, es una de las cartas que más exhorta acerca del testimonio de la nueva naturaleza, y nos lo ha venido hablando. La fe que tenemos se debe de manifestar en obras, ¿verdad? Así nos venía diciendo en el capítulo 2 al final, que la fe que tenemos, que si cristianos somos, se debe de ver en lo que nosotros como hablamos. Si hablamos mal, todavía no hemos sido convertidos, aunque suene duro. Es real. La naturaleza que me gobierna, si yo estoy ahí, hermano, relajeando, ¿qué naturaleza me está gobernando en el momento? O sea, hasta yo mismo ahí me pongo a haber dicho eso, ¿verdad? Porque el mismo Cristo le dice: no hagas, no digas, no oirás. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Ese pequeño miembro de la lengua es poderoso. Y si lo queremos utilizar para la gloria de Dios, así debe de ser. Ese es el mandato, ese es el llamado a nosotros los creyentes. Pero si no lo sujetamos, esa lengua nos va a meter en graves problemas que va a contaminar mi cuerpo y toda la rueda de la creación. Porque esos pensamientos malos van a expresarse, esos sentimientos malos van a expresarse. ¿Y a dónde fue entonces inflamada la lengua cuando es utilizada para mal? En el infierno. Hoy el mundo, ¿por qué tiene tantos problemas, hermano? Bueno, usted ha oído las famosas difamaciones, las noticias falsas, ¿verdad? ¿Alguien se inventó algo? La lengua. El periódico más grande del mundo entero es la lengua. Amén. Utilicémoslo para bien, para la gloria de Dios. Si hemos sido convertidos como hijos de Dios. Hasta aquí dejemos, hermanos, la enseñanza. Démosle la gloria a nuestro Dios por el privilegio que nos concedió
y haber escuchado el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Acuérdese, la lengua debe de ser refrenada si somos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hermosa noche.